Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno tormento, por mí se va tras la perdida gente. Dejad los que aquí entráis toda esperanza. Estas son las palabras inscritas sobre una puerta imponente, un umbral hacia la desesperación eterna. Un suspiro helado nos recibe. Estamos en el vestíbulo del infierno, el anteinfierno. Aquí no hay castigo físico brutal, sino una tortura más sutil, más existencial. Una multitud innumerable de almas grises y desnudas corre sin rumbo, picadas sin cesar por avispas y moscones repugnantes. Su sangre y lágrimas alimentan a gusanos que reptan a sus pies. Estos son los indiferentes, los que en vida no eligieron ni el bien ni el mal, los neutrales, los tibios de espíritu. Entre ellos, los ángeles que no se rebelaron contra Dios, pero tampoco lo defendieron. Despreciados por el cielo y por el infierno profundo, su destino es esta carrera eterna y sin sentido, un eco de su vacía existencia. Un estandarte sin emblema los guía en su frenesí. El aire mismo parece vibrar con sus lamentos ahogados y el zumbido incesante de los insectos. Cruzamos entonces el Aqueronte, el primer río del infierno, transportados por el barquero de almas, el anciano y terrible Caronte, cuyos ojos son brasas ardientes. Sus gritos y golpes de remo resuenan en la oscuridad. La otra orilla nos revela un cambio. El tumulto cesa, reemplazado por una calma melancólica, una luz pálida y extraña que no es ni día ni noche. Hemos llegado al primer círculo, el limbo. Aquí no hay lamentos ni gritos de dolor, sino un suspiro continuo, un eco de anhelo eterno que llena el aire. Morada de aquellos que vivieron virtuosamente, pero sin el bautismo, sin la fe en el Dios venidero, o ya venido. Paganos nobles, filósofos, poetas, héroes de la antigüedad, Aristóteles, el maestro de los que saben, Platón, Sócrates, Homero con su espada, Horacio, Ovidio, Lucano. Figuras majestuosas, de semblante grave y sereno, pero con una tristeza incurable en sus ojos. Caminan por prados de hierba fresca, bajo un cielo sin estrellas, conversando con dignidad sobre las más altas cuestiones. Habitan un noble castillo, rodeado 7 veces por altos muros y defendido por un hermoso riachuelo. Aquí la luz de la razón humana brilla, pero es una luz aislada, incapaz de alcanzar la visión divina. Su único tormento es vivir con el deseo, pero sin la esperanza de ver jamás a Dios. Un anhelo sin fin, una pena sin tortura física. Este es el limbo, la frontera del infierno verdadero, un lugar de honor perdido y belleza sombría, donde la grandeza del espíritu humano se encuentra con la tragedia de una fe no alcanzada. Tras dejar atrás la melancólica paz del limbo, Dante y Virgilio descienden aún más profundo en el abismo. Un cambio abrupto nos espera. El aire se vuelve más oscuro, más denso, y un sonido nuevo y terrible llena el ambiente. Un rugido incesante, como el de un mar embravecido en plena tempestad. Al umbral del segundo círculo, una figura grotesca y temible bloquea el paso. Minos, el antiguo rey de Creta, ahora transformado en el implacable juez infernal. Con cada alma pecadora que se confiesa ante él, Minos se ciñe la cola alrededor de su cuerpo un número determinado de veces, indicando así el círculo al que el alma será arrojada. Minos gruñe al ver a Dante, un ser vivo en el reino de los muertos, advirtiéndole del peligro de entrar. Pero Virgilio, con autoridad, le recuerda que este viaje es voluntad divina, y Minos debe ceder el paso. Una vez dentro, la visión es aterradora. Nos encontramos en un lugar privado de toda luz, donde un vendaval infernal, una bufera infernal, ruge sin cesar. Este huracán arrastra, golpea y atormenta a las almas de los lujuriosos. Aquellos que en vida se dejaron llevar por el deseo carnal, subordinando la razón al apetito, ahora son barridos eternamente por esta tormenta implacable, símbolo de la pasión descontrolada que los gobernó. Aquí no hay descanso, solo un lamento continuo. Dante observa cómo el viento arrastra a multitudes de almas.
Virgilio le señala algunas figuras famosas, grandes pecadores de amor que la historia recuerda. Semíramis, la reina asiria; Dido, la reina de Cartago que se suicidó por amor a Eneas; la seductora Cleopatra; Helena, por quien se desató la guerra de Troya; Aquiles, que cayó por su amor a Políxena; Paris, Tristán. Entre la multitud doliente, dos almas en particular, que vuelan juntas y parecen más ligeras en el viento, atraen la atención y la profunda compasión de Dante. Conmovido, les ruega que se acerquen. Son Paolo Malatesta y Francesca da Rimini. Francesca, con voz teñida de una tristeza infinita, relata su historia. Cuenta cómo el amor nació entre ella y Paolo, el hermano de su esposo, mientras leían juntos la historia de Lancelot y Ginebra. Galeoto fue el libro, Ecce lo scrisse. Traidor fue el libro, y quien lo escribió, dice ella, revelando cómo un beso selló su amor prohibido, y trágicamente, su destino, pues fueron descubiertos y asesinados por el esposo de Francesca. La historia de Francesca, tan cargada de amor y dolor, abruma a Dante. La piedad por estos amantes desdichados lo consume hasta tal punto que, como él mismo describe, caí como cuerpo muerto, cae. Se desmaya, vencido por la emoción y la profunda tristeza ante la fragilidad humana y las consecuencias del pecado. Así concluye el paso de Dante por el segundo círculo, el reino de la lujuria, un lugar donde la pasión que una vez dio placer ahora es fuente de tormento eterno. Al recuperar la consciencia, aún turbado por el doloroso relato y la visión del castigo, Dante se encuentra al borde de un nuevo y gélido horror. Su viaje debe continuar, adentrándose ahora en el tercer círculo del infierno. Al recuperar la consciencia, el eco de la tragedia de Paolo y Francesca aún resonaba en el alma de Dante. Pero el infierno no concede tregua. Guiado por Virgilio, el poeta se adentra en un nuevo horror, descendiendo al tercer círculo. El cambio es inmediato y brutal. Una lluvia helada, incesante y sucia, cae sin piedad desde un cielo plomizo y eterno. No es agua que limpie, sino una mezcla inmunda y pesada que empapa y congela. El suelo bajo sus pies es un fango espeso, un lodazal nauseabundo que exhala un hedor insoportable, aferrándose a cada paso. En este paisaje de miseria y degradación, un sonido gutural y atronador rasga el aire. De la penumbra fangosa emerge una figura de pesadilla. Cerbero, el gran gusano, el perro de 3 cabezas, guardián monstruoso de los glotones. Sus ojos son de un rojo encendido, sus barbas grasientas y negras, su vientre hinchado y sus manos, armadas con garras afiladas, con las que desuella y desgarra a los espíritus aquí confinados. Cerbero, al ver a Dante y Virgilio, abre sus 3 fauces babeantes y les muestra los colmillos, ladrando con una furia que haría temblar a cualquiera. Pero Virgilio, sin perder la calma, se inclina, recoge 2 puñados del fango inmundo y con un gesto rápido y certero los arroja dentro de las voraces gargantas del monstruo. Como un can hambriento que se calma al recibir su comida, Cerbero engulle la tierra y por un momento su furia se aplaca, permitiendo a los poetas avanzar. Libres del monstruo, Dante observa con horror a los pecadores de este círculo. Son las almas de los glotones, aquellos que en vida hicieron de la comida y la bebida su único Dios, entregándose al exceso sin medida. Ahora yacen sumergidos en el lodo vil, bajo la lluvia incesante, aullando como perros bajo el frío y la miseria. Se revuelven en el fango, intentando en vano protegerse de la tormenta y de las dentelladas del demonio. Mientras caminan entre las sombras dolientes, una de ellas, apenas distinguible del fango que la cubre, se incorpora con esfuerzo y se dirige a Dante, llamándolo por su nombre. Es Ciaco, un conciudadano florentino, a quien Dante apenas reconoce debido a su aspecto desfigurado por el castigo. Vosotros, ciudadanos, me llamasteis Ciaco, dice el alma, por la dañosa culpa de la gula. Como ves, me macero bajo esta lluvia. Dante, conmovido,
Le pregunta por el destino de Florencia, su amada ciudad, y por la suerte de otros compatriotas. Chiaco, con voz sombría, pronuncia una oscura profecía sobre las futuras luchas civiles y la caída de facciones en Florencia, pintando un cuadro de ambición, envidia y soberbia. Tras su amargo vaticinio, Chiaco le ruega a Dante que lo recuerde en el mundo de los vivos cuando regrese. Luego, sus ojos se tuercen, y con una última convulsión, se desploma de nuevo en el fango, para no levantarse más hasta el sonido de la trompeta angélica del juicio final. Profundamente afectado por el encuentro y la profecía, Dante continúa su camino junto a Virgilio. El maestro le explica que estos tormentos, aunque terribles, serán aún más perfectos y dolorosos después del juicio final, cuando las almas se reúnan con sus cuerpos. Así, entre la lluvia helada y el fango eterno, dejan atrás el círculo de la gula, dirigiéndose hacia un nuevo y desconocido nivel de condena. Dejando atrás la fría miseria del círculo de la gula y la sombría profecía de Chiaco, el poeta y su guía prosiguen su inexorable descenso. Un nuevo abismo se abre ante ellos, y con él un nuevo guardián y un tormento diferente, nacido de los pecados opuestos pero igualmente destructivos, del exceso y la carencia en el manejo de las riquezas terrenales. Al borde del cuarto círculo, una figura hinchada y amenazante bloquea el paso. Es Pluto, el antiguo dios pagano de la riqueza, ahora transformado en un demonio de aspecto bestial, con rostro de lobo y voz confusa. «¡Pape Satán! ¡Pape Satán, Alepe!», clama con furia, una mezcla incomprensible de lenguas antiguas y balbuceos infernales, intentando amedrentar a los viajeros. Pero Virgilio, sereno ante la amenaza, se adelanta. Con palabras firmes y cargadas de autoridad divina, reprende al monstruo. «Calla, lobo maldito. Consume dentro de ti tu propia rabia. No sin motivo va él hacia el abismo. Así se quiere en lo alto». Al oír estas palabras, la inflada soberbia de Pluto se desvanece. Como las velas de un barco que se abaten cuando el mástil se rompe, el demonio cae pesadamente al suelo, vencido y silenciado. Con el camino despejado, Dante y Virgilio descienden al círculo. Lo que ven es un vasto y lúgubre plain, donde una multitud incontable de almas está dividida en dos grandes grupos opuestos: los avaros, aquellos que acumularon riquezas con codicia desmedida, y los pródigos, quienes las derrocharon sin sentido ni mesura. Su castigo es una parodia grotesca de su pecado. Cada alma, con el pecho, empuja un enorme y pesado peñasco o una gran bolsa de dinero petrificada. Los avaros avanzan en una dirección, los pródigos en la opuesta. Se encuentran en un punto medio del círculo, chocando brutalmente sus cargas y gritándose unos a otros con reproche. «¿Por qué guardas? ¿Y por qué derrochas?». Tras el impacto, cada grupo da media vuelta y reinicia su penoso camino en sentido contrario, solo para volver a chocar y a increparse eternamente. Es un trabajo inútil y agotador, una danza macabra de esfuerzos sin fin, simbolizando la futilidad de su obsesión terrenal por los bienes materiales, ya sea acumulándolos o malgastándolos. Dante, observando esta multitud frenética, se pregunta si reconoce a alguien, especialmente entre los clérigos, papas y cardenales, a quienes la avaricia a menudo consume. Virgilio le explica que sus vidas fueron tan oscuras y sucias por el pecado que ahora son irreconocibles en la oscuridad del infierno. Aquí, la tonsura o la púrpura no ofrecen distinción alguna. El poeta, perplejo por la obsesión de la humanidad con estos bienes fugaces, pregunta a su maestro sobre la naturaleza de la fortuna, esa entidad que parece controlar las riquezas del mundo. Virgilio le ofrece una profunda lección. La fortuna es una ministra divina, una inteligencia angélica encargada por Dios de distribuir los bienes terrenales. Su rueda gira constantemente, de manera justa pero inescrutable para los hombres, quitando a unos y dando a otros, sin que nadie pueda oponerse a su juicio. Así, la queja humana contra la fortuna es vana, pues ella cumple un designio superior.
Con esta sombría comprensión sobre la vanidad de las riquezas y la naturaleza implacable del castigo, Dante y su guía continúan su viaje. Han cruzado el círculo donde la mala gestión de los bienes materiales se paga con un esfuerzo eterno. Pero el abismo es profundo, y nuevos horrores los aguardan en el círculo de los iracundos y los perezosos, en las aguas fangosas de la laguna Estigia. Dejando atrás el círculo donde la riqueza mal administrada se paga con un esfuerzo eterno y sin sentido, Dante y Virgilio descienden aún más. Se encuentran ahora al borde de una vasta y oscura extensión de agua, la fétida laguna Estigia. El aire es pesado, viciado, y una niebla insalubre se eleva de sus aguas negras y burbujeantes, anunciando un nuevo tipo de tormento. En la superficie de esta ciénaga infernal, Dante distingue una multitud de almas desnudas y cubiertas de lodo. Son los iracundos, aquellos que en vida se dejaron consumir por la cólera. Ahora, su rabia no encuentra fin. Se golpean, se muerden, se desgarran unos a otros con una furia bestial y autodestructiva, revolcándose en el fango espeso y maloliente. Es un espectáculo de violencia cruda y sin sentido, una manifestación externa de la ira que los consumió internamente. Dante observa con una mezcla de horror y piedad esta lucha perpetua. Virgilio entonces le señala a Dante que la laguna guarda más almas. «Hijo mío», le dice, «mira también a aquellos que el fango esconde». Bajo la superficie turbia, donde el agua burbujea perezosamente, yacen los perezosos o acediosos. Aquellos que en vida fueron hoscos, indolentes, y se ahogaron en una tristeza perezosa, sin apreciar la luz del sol ni la alegría, ahora están completamente sumergidos en el cieno negro. Su presencia se delata por las burbujas que ascienden y estallan en la superficie, y por los suspiros y lamentos ahogados que parecen gorgotear desde las profundidades, formando un triste himno desde el fango. Tristes fuimos en el aire dulce, que del sol se alegra, llevando dentro humo perezoso. Ahora, tristes nos yacemos en el negro lodo. Mientras bordean la laguna buscando un pasaje, llegan a la base de una alta torre. Desde su cima se hacen señales de fuego, respondidas por otras llamas a lo lejos. Pronto, una barca veloz, conducida por el barquero infernal Flegias, surge de la oscuridad, creyendo llevar más almas condenadas. Al reconocer a Virgilio, Flegias los admite a regañadientes en su esquife para cruzar la Estigia. Durante la travesía, un alma cubierta de fango se aferra a la barca, interpelando a Dante. Es Filippo Argenti, un noble florentino conocido por su arrogancia y su ira. Dante, lejos de sentir piedad, lo reconoce con desdén y le desea más tormento. Virgilio alaba la justa indignación de Dante, y mientras Argenti intenta volcar la barca, otras almas iracundas se abalanzan sobre él, hundiéndolo y despedazándolo en el fango, ante la satisfacción de Dante. Finalmente, la barca de Flegias alcanza la orilla opuesta, depositándolos ante los imponentes y rojizos muros de la ciudad de Dite, la capital del Bajo Infierno. Las murallas están hechas de hierro candente y flanqueadas por torres que lanzan llamas. Una multitud de demonios y ángeles caídos les niegan la entrada, gritando amenazas y mostrando una feroz resistencia. Virgilio intenta parlamentar, pero los demonios se muestran desafiantes. La puerta de Dite se cierra ante ellos, bloqueando su paso a los círculos inferiores del infierno. La tensión crece. ¿Cómo lograrán entrar a la ciudad del mal? La ayuda divina será necesaria para superar esta nueva y formidable barrera. El viaje de Dante ha llegado a un punto crítico. Ante las puertas cerradas de Dite, incluso la sabiduría de Virgilio parece insuficiente. Un nuevo nivel de oposición infernal se ha manifestado, y solo una intervención superior podrá abrirles el camino hacia los abismos más profundos del pecado y el castigo. Tras cruzar las puertas de la ciudad de Dite, abiertas por la intervención del mensajero celestial, Dante y Virgilio se adentran en el sexto círculo. Un nuevo y aterrador panorama se extiende ante ellos, un testimonio del castigo reservado para aquellos que en vida negaron la inmortalidad del alma y sembraron la discordia con sus doctrinas falsas. Ante sus ojos se despliega una vasta y desolada llanura,
Pero no es una tierra común. Está sembrada de innumerables sepulcros, tumbas de piedra abiertas y sin ornamentos, dispuestas como en un gigantesco y macabro cementerio. Un calor intenso emana de ellas, y desde su interior llamas rojizas y crepitantes se elevan, consumiendo eternamente a los espíritus allí confinados. El aire está cargado con el hedor de la carne quemada y el eco de suspiros dolorosos. Virgilio explica a un horrorizado Dante que en estas arcas de fuego yacen los herejes, con sus seguidores de toda secta. Los sepulcros permanecerán abiertos hasta el día del juicio final, cuando las almas se reúnan con sus cuerpos y las tumbas se sellen para siempre, intensificando su tormento. Mientras caminan con cautela entre los monumentos de dolor, una voz potente y orgullosa surge de una de las tumbas, dirigiéndose a Dante al reconocer su acento toscano. «Oh, toscano que por la ciudad del fuego vas vivo, hablando tan honestamente, dígnate detenerte en este lugar». Dante, sorprendido y algo temeroso, se acerca a la tumba de la que proviene la voz. De ella se yergue, hasta la cintura, la imponente figura de Farinata degli Uberti, un noble y caudillo gibelino florentino, adversario político de los güelfos, el partido de Dante. A pesar de estar en el infierno y en una tumba ardiente, Farinata mantiene una postura altiva y un desdén por su tormento. Comienza un tenso diálogo entre Dante y Farinata, centrado en las luchas políticas de Florencia y el exilio mutuo de sus familias. Farinata, con amargura, predice un nuevo exilio para Dante. La conversación es áspera, reflejando las profundas divisiones que asolaron su ciudad. De repente, junto a Farinata, otra sombra se levanta trabajosamente de la misma tumba. Es Cavalcante de Cavalcanti, padre de Guido Cavalcanti, un amigo poeta de Dante. Con voz angustiada, Cavalcante pregunta, ¿por qué su hijo Guido no acompaña a Dante en este viaje, temiendo que esté muerto? Dante duda en su respuesta, y su silencio es interpretado por el padre como la confirmación de sus temores, haciéndolo caer de nuevo en la tumba, desesperado. Farinata, impasible ante la desesperación de su compañero de tumba, retoma la conversación con Dante, continuando con sus predicciones sobre el exilio del poeta. Dante, confundido por la aparente capacidad de los condenados para ver el futuro pero no el presente, pregunta sobre ello. Farinata explica que los condenados, como él, pueden ver el futuro lejano, pero el presente y el pasado cercano les son ocultos, una forma más de su castigo. Antes de que Dante parta, y con un dejo de arrepentimiento por la confusión causada a Cavalcante, le pide a Dante que, si tiene oportunidad, le diga al anciano padre que su hijo Guido aún vive. Con el corazón apesadumbrado por las profecías y la triste visión de las almas en tormento, Dante sigue a Virgilio. Han conocido el castigo de aquellos que dividieron la fe y la sociedad con sus herejías. El camino a través del infierno continúa, y cada paso revela nuevas profundidades de la justicia divina y la miseria humana. ¿Qué nuevos horrores les esperan al dejar atrás este cementerio de fuego eterno? Tras dejar atrás el campo abrasador donde los herejes arden por su negación eterna, Dante y Virgilio enfrentan un descenso aún más tenebroso. Un hedor insoportable, denso como una niebla maldita, asciende desde las profundidades. Es el anuncio inconfundible del séptimo círculo, el dominio de la violencia, donde cada acto brutal recibe su castigo espeluznante. Pero antes de cruzar el umbral, una criatura monstruosa bloquea su paso. En el borde de un abismo pedregoso y colapsado, reposa el Minotauro, la infamia de Creta, mitad hombre, mitad bestia. Al divisar a los poetas, estalla en furia salvaje, se muerde los propios brazos, ciego de ira. Con fría astucia, Virgilio lo provoca, evocando su humillación a manos de Teseo. El monstruo, enloquecido, golpea el suelo con tal violencia que provoca una distracción suficiente para que ambos viajeros se escabullan y desciendan entre las rocas quebradas. Así llegan al primer giro del séptimo círculo. Frente a ellos se abre un foso ancho y aterrador, el río Flegetonte, una corriente de sangre hirviendo y borbotante. En sus aguas carmesí, sumergidos según la magnitud de sus crímenes, agonizan los violentos contra el prójimo, tiranos,
asesinos, salteadores de caminos. Las riberas del río son patrulladas por centauros implacables, mitad hombre, mitad caballo, armados con arcos tensos. Disparan sin piedad a cualquier alma que se eleve más de lo permitido por su condena. Virgilio, con palabra sabia, se dirige a Quirón, el más sensato de los centauros. Este, tras escuchar su misión sagrada, encomienda a Neso la tarea de escoltar a los viajeros y guiarlos hasta un vado seguro. Durante la travesía, Neso les señala figuras inmersas en el tormento. Entre ellas destacan nombres temidos: Alejandro Magno, Atila el Huno y otros déspotas cuya violencia marcó la historia. Cada uno sufre una pena proporcional a la sangre que derramó. Superado el río sangriento, los poetas entran al segundo giro, el bosque de los suicidas. No hay vegetación viva, solo árboles retorcidos, ennegrecidos, sin hojas, de corteza áspera y ramas como garras. El silencio es profundo, pero pronto lo rompen susurros de dolor y gemidos ocultos. Dante, guiado por Virgilio, rompe una rama. Al instante, brota sangre oscura y una voz doliente clama por el sufrimiento. Cada árbol es un alma que, al renunciar a su cuerpo en vida, fue condenado a esta forma vegetal, desgarrado eternamente por las arpías, monstruos alados con rostro femenino que anidan en sus ramas, las hieren y ensucian. Entre los troncos malditos también corren desnudos los derrochadores, perseguidos y mutilados por perras negras. Su castigo refleja la violencia cometida contra los bienes y la responsabilidad. Al dejar atrás el lúgubre bosque, un nuevo espanto se alza, el tercer giro. Un desierto de arena ardiente se extiende sin fin, y del cielo cae una lluvia incesante de fuego, como una nevada infernal. Allí yacen los blasfemos, inmóviles boca arriba, desafiando al cielo incluso en su tormento. Los sodomitas corren sin descanso bajo el fuego abrasador, y los usureros, encorvados, lloran bajo el peso de su culpa. Dante reconoce entre los que corren a su maestro, Brunetto Latini. Su diálogo es breve pero lleno de afecto y tristeza. No lejos de allí, observa al colosal Capaneo, blasfemo e impenitente, que desafía a Dios incluso mientras el fuego divino calcina su carne. El séptimo círculo ha revelado a Dante la vastedad y complejidad de la violencia humana, y sus castigos justos y terribles. Desde el río de sangre, pasando por árboles sangrantes hasta el desierto en llamas, cada rincón refleja el eco del pecado cometido. Pero el descenso continúa. La corrupción se hace más densa, y el abismo se abre hacia el octavo círculo, el reino del fraude. Tras el vertiginoso descenso desde el séptimo círculo, ayudados por el monstruoso Gerión, Dante y Virgilio llegan al octavo círculo, un lugar de inmensa vastedad y terrible ingenio en sus castigos. Es Malevolge, un gigantesco anfiteatro de piedra oscura, dividido en 10 fosas concéntricas y profundas, como valles siniestros, cada una albergando una categoría diferente de fraudulentos, aquellos que engañaron a quienes no tenían una obligación especial de confiar en ellos. Un puente de roca atraviesa cada una de las 10 fosas, permitiendo el paso de una a otra. Desde estas alturas, Dante observa el primer valle, la primera Volgia. Aquí, 2 hileras de pecadores desnudos corren en direcciones opuestas, azotados sin piedad por demonios cornudos, armados con grandes látigos. Son los rufianes, que vendieron a otros por placer o beneficio, y los seductores, que corrompieron a otros con engaños amorosos. Su prisa es eterna, su dolor agudo bajo los crueles azotes. Descendiendo al siguiente valle, la segunda Volgia, un hedor nauseabundo golpea a Dante. Aquí, los aduladores, aquellos que en vida ensuciaron el mundo con sus lisonjas falsas y serviles, están sumergidos hasta el cuello en un río de excrementos humanos, una cloaca inmunda que refleja la suciedad de sus palabras. Se golpean el pecho y se lamentan en su asqueroso tormento. La tercera Volgia presenta un espectáculo de justicia retorcida para los simoníacos, aquellos que compraron o vendieron cargos y favores sagrados. El suelo está perforado por agujeros redondos, de los cuales sobresalen los pies y las piernas de los pecadores, enterrados cabeza abajo como en pilas bautismales invertidas.
Las plantas de sus pies arden con llamas que se agitan como lenguas de fuego, y su tormento es proporcional a su codicia sacrílega. Dante habla aquí con el Papa Nicolás III. En la cuarta Bolgia, Dante observa a los adivinos, astrólogos y hechiceros, aquellos que intentaron ver y manipular el futuro. Su castigo es una terrible contorsión. Sus cabezas están completamente giradas hacia atrás sobre sus hombros, obligándolos a caminar hacia atrás mientras sus lágrimas bañan sus espaldas. Por haber querido ver demasiado adelante, ahora solo pueden mirar lo que dejan atrás, en una procesión silenciosa y doliente. Un lago de pez hirviente y oscura domina la quinta Bolgia. Aquí son castigados los barateros, funcionarios corruptos que traficaron con la justicia y los cargos públicos. Están sumergidos en la pez pegajosa, y si intentan asomar la cabeza, son inmediatamente desgarrados por demonios negros llamados malebranche, malas garras, armados con garfios y arpones, que patrullan la orilla con maligna alegría. Una grotesca comedia infernal se desarrolla cuando los demonios juegan y engañan a Virgilio. La sexta Bolgia alberga a los hipócritas. Caminan lentamente en una procesión interminable, vestidos con pesadas capas doradas y deslumbrantes por fuera, pero forradas de plomo por dentro, un peso aplastante que los encorva y agota. Su apariencia externa de santidad esconde la carga interna de su falsedad. Entre ellos yace crucificado en el suelo Caifás, el sumo sacerdote que aconsejó la crucifixión de Cristo, pisoteado por el lento pasar de los otros hipócritas. Un horror reptante llena la séptima Bolgia, el foso de los ladrones. Aquí los pecadores corren desnudos y aterrorizados entre una multitud de serpientes horribles y venenosas. Las serpientes los muerden, los atan, y algunos ladrones, al ser mordidos, se convierten en cenizas para luego resurgir dolorosamente, o sufren espantosas metamorfosis, fusionándose con las serpientes en formas monstruosas e irreconocibles. Es un ciclo de robo de identidad y transformación constante. En la octava Bolgia, innumerables llamas individuales se mueven como lenguas de fuego por el oscuro valle. Cada llama envuelve y oculta el espíritu de un mal consejero, aquellos que usaron su ingenio para el engaño y el fraude. Dante conversa con la llama bicorne que contiene a Ulises y Diomedes, quienes relatan su último y osado viaje más allá de las columnas de Hércules, un viaje que terminó en tragedia. La novena Bolgia es un espectáculo de mutilación espantosa. Aquí, los sembradores de discordia, ya sea religiosa, política o familiar, son eternamente heridos y divididos por un demonio con una espada ensangrentada. A medida que caminan, sus heridas sanan, solo para ser abiertos de nuevo cuando completan el círculo y se enfrentan otra vez al demonio. Cuerpos desmembrados, cabezas cortadas que hablan, entrañas expuestas. Es un desfile de división y sufrimiento físico extremo. Finalmente, en la décima y última Bolgia de Male Bolge, yace una humanidad corrupta y enferma. Son los falsificadores de todo tipo, de metales, alquimistas, de personas, suplantadores, de moneda y de palabra, falsos testigos. Están afligidos por enfermedades repugnantes y pestilentes, lepra, sarna, hidropesía, fiebres abrasadoras. Se rascan, se hinchan, deliran, en un ambiente de hedor y corrupción física que refleja la corrupción que sembraron en vida. Male Bolge, con sus 10 fosas de fraude, ha mostrado a Dante la multiplicidad del engaño humano y la precisión de la justicia divina. Cada pecado de astucia pervertida tiene su castigo ingeniosamente cruel, pero el centro del infierno aún aguarda. Desde el borde de la última Bolgia, Dante y Virgilio se asoman al pozo final, donde los gigantes, guardianes del noveno círculo, anuncian la proximidad del traidor supremo y el corazón helado de la maldad. Tras el vertiginoso y aterrador descenso al pozo de Malebolge, ayudados por el gigante Anteo, Dante y Virgilio alcanzan el fondo mismo del universo moral, el noveno y último círculo del infierno. Aquí, el fuego infernal da paso a un frío antinatural y eterno, un reino de hielo donde se castiga el pecado más grave, la traición. Ante ellos se extiende una visión desoladora, un inmenso lago helado, el Cocito. No es hielo claro y brillante,
sino un cristal oscuro, espeso y opaco, tan vasto que parece no tener fin. En su superficie, o atrapadas dentro del hielo hasta el cuello, con los rostros vueltos hacia abajo, se encuentran las almas de los traidores a sus parientes. Esta primera zona se llama Caína, en honor a Caín. El frío es tan intenso que las lágrimas de los condenados se congelan en sus ojos, sellando su dolor. Avanzando con sumo cuidado sobre la superficie resbaladiza y traicionera del lago helado, Dante y Virgilio llegan a la Antenora, la segunda zona. Aquí yacen, también atrapados en el hielo, los traidores a su patria o a su partido político. El frío es aún más penetrante. Dante, sin querer, golpea con el pie el rostro de una de las almas congeladas, lo que da lugar a un áspero intercambio con Boca de Liabati, un traidor florentino, quien se niega a revelar su identidad hasta que Dante, enfurecido, le arranca mechones de cabello. La travesía los lleva a la Ptolomea, la tercera zona del Cocito, donde son castigados los traidores a sus huéspedes. Estas almas están sumergidas en el hielo boca arriba, de modo que sus lágrimas se congelan sobre sus ojos, formando una visera de cristal que les impide llorar y aumenta su tormento. Aquí, Dante encuentra al fraile Alberigo, cuya alma ya está en el infierno, aunque su cuerpo aún parezca vivo en la tierra, un terrible privilegio de los peores traidores. Finalmente, llegan al corazón mismo del infierno, la Judesca, la cuarta y última zona del Cocito, reservada para los traidores a sus benefactores, el pecado más vil. Aquí, las almas están completamente sumergidas en el hielo, contorsionadas en diversas posturas, translúcidas como paja en vidrio, mudas y congeladas para siempre. Y en el centro de este desolado reino de hielo, en el punto más bajo del universo, se yergue una figura monstruosa y colosal, hundida en el hielo hasta el pecho, Lucifer, el emperador del reino doloroso. Lucifer es una criatura espantosa, con 3 rostros de diferentes colores, uno rojo, otro amarillento y el tercero negro, y bajo cada uno, un par de enormes alas de murciélago que, al batir, generan los vientos helados que congelan el Cocito. En cada una de sus 3 bocas, mastica eternamente a un pecador. En la central, a Judas Iscariote, el traidor de Cristo, y en las laterales, a Bruto y Casio, los asesinos de Julio César. Virgilio explica que han llegado al centro de la tierra, el punto más alejado de Dios. Para escapar del infierno, deben descender por el cuerpo mismo de Lucifer. Con Dante aferrado a su cuello, Virgilio se agarra al pelaje hirsuto del demonio y comienza a bajar. Al pasar el centro de gravedad, en un momento de desorientación, se encuentran ascendiendo por las piernas de Lucifer, como si la gravedad se hubiera invertido. Finalmente, emergen por una grieta en la roca y se encuentran en una caverna oscura. Han pasado el centro de la Tierra y ahora ascienden hacia el hemisferio opuesto. Un largo y oscuro túnel los espera, el camino que los llevará de regreso al mundo para volver a ver las estrellas. El viaje a través del infierno ha concluido. Dante ha presenciado la totalidad del pecado y su castigo, desde la incontinencia hasta la violencia y la traición. Con el alma purificada por el terror y la piedad, y guiado por la razón, se prepara para ascender hacia el purgatorio, en su largo camino hacia la redención y la visión divina. Pero el recuerdo del abismo helado y la monstruosa figura de Lucifer permanecerán grabados para siempre en su memoria.